Bueno, algo distinto van a ver hoy, ¿eh? Viviana Saavedra es la señora que nos acompaña, que nuevamente la recibimos aquí en la 13ª edición del libro, estuvo el año pasado con nosotros. Ella es licenciada en Gestión e Historia de las Artes, es profesional gastronómico, se ha desempeñado como docente a cargo en la Cátedra de Crítica del Arte en USAL, ha dictado cursos sobre historia de la fotografía, arte contemporáneo, arte y cocina. En la actualidad trabaja en el proyecto NIVA desarrollando recetas en base de plantas y flores comestibles. Además, crea encuentros que ofrecen a los participantes una relación entre historia del arte y degustación, tomando como base recetas de artistas como Claude Monet y Georgina O'Coffey, entre otros, y también crea libros hechos a mano vinculados al arte y la gastronomía. Les aseguro que esto a ustedes nunca lo vieron, así que aprovéchenlo. Gracias, Viviana. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar acá y bueno, me encanta ver que sean ustedes los que van a recibir, digamos, esta cosa que me encanta, que me apasiona a mí, estas dos cosas que son el arte y la cocina. Ustedes son de escuela técnica, ¿verdad? ¿De qué año? Primero, buenísimo. Bueno, les cuento un poco, nos contaba sobre lo que yo hago. Después vamos a ver si cortamos la torta. Ahora les voy a contar todo, vemos los libros. Pero bueno, les quiero hacer una introducción al arte, a la cocina y a los y un punto de vista distinto de ver a los artistas, a los pintores, a grandes pintores, en este caso como es Claude Monet. Vamos a ver este caso hoy, vamos a ver esta historia, metiéndonos un poco en su vida cotidiana, porque a Monet le gustaba mucho cocinar y compartir eso que cocinaba con sus amigos, con su familia. Él tenía una bellísima casa en las afueras, a 1 hora de París más o menos, donde tenía unos jardines preciosos y una cocina preciosa. Y bueno, con el tiempo, el paso del tiempo, a alguien se le ocurrió rescatar sus cuadernos donde él anotaba sus recetas. Y entonces salió un libro con sus recetas, lo cual me entusiasmó mucho. Fue el primer libro que compré de un artista en relación a su vida con la cocina. Después vinieron otros artistas. Georgia O'Keeffe, que fue una pintora muy famosa en los Estados Unidos, Jackson Pollock, que también fue un pintor muy, muy, muy famoso en los Estados Unidos. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a Monet y a su torta, a su torta favorita, que ahora les voy a contar cómo yo fui llegando. Bueno, la siguiente. Bueno, les quiero introducir un poquito, hay algo que está relacionado tanto con el arte como con la cocina, que es el sentido del gusto, ¿sí? El gusto sabemos que es uno de nuestros 5 sentidos, pero a su vez el gusto tiene toda una historia, porque el gusto antiguamente se lo depreció mucho al sentido del gusto, porque siempre se tomó como sentidos principales la vista y el oído, ¿no? Nosotros podemos captar las cosas mucho más rápidamente a partir de la vista y del oído. Y el gusto, como vemos acá, siempre fue considerado como una cosa más animal, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, ¿qué pasó con esto del gusto? El gusto, por un lado, sabemos, hay una frase que dice sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro gusto para todo, para la comida, para la ropa, para las cosas que nos gustan y no nos gustan. Pero, a su vez, hace mucho tiempo también, se empezó a hablar del gusto en el arte, ¿no? Fue
se empezó a hablar de tener buen gusto, ¿no? Y aquellas personas que tenían una capacidad, se pensaba que tenían una capacidad más fina de tener buen gusto a partir de una obra de arte, ¿no? Lo que llamó un filósofo la gente delicada de gusto. Entonces el gusto pasó no solo de ser un sentido, a ser vamos a hacer así, un término filosóficamente aplicado al arte, ¿sí? Y este placer filosófico, este tema del gusto, siempre estaba relacionada, como vemos, como dice acá, con la capacidad de reconocer lo bello. A esto se le llamaba tener delicadeza de gusto, ¿sí? Entonces, el arte desde ahí, ¿no?, empezó a ser un arte aceptado, bello, y otro arte lo contrario, ¿no? No aceptado, feo, por así decirlo, con una palabra corriente, ¿no? Bueno, pero lo que tenemos en común, tanto en el gusto en relación al cuerpo como en el gusto en relación al arte, es que tenemos una proximidad muy... el objeto es muy próximo a nosotros, ¿no? Pensemos en el gusto. Nosotros tenemos que llevar algo a la boca para poder gustarlo. Y en el tema del arte es lo mismo, tenemos que estar ahí muy próximos a la obra para poder gustarla. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Bueno, y acá vamos con Monet, que fue un gran artista, se le llama el padre del impresionismo. Y yo les voy a simplificar un poco cómo es esto. Hasta que apareció Monet, la pintura era pintura que estaba dentro de lo que llamamos clásica, ¿no? Pintura muy de academia, donde se usaba mucho el detalle, el claroscuro. ¿Saben lo que es el claroscuro? El claroscuro es cuando se hace un degradé de colores. Por ejemplo, un pintor pinta un rostro, entonces se hace un degradé de colores para poder reproducir ese rostro lo más parecido a como es en la realidad. Eso es el claroscuro. Bueno, podemos ir con la siguiente. Ahí les puse era una foto de una torta. Bueno, esta pintura, no, está bien. Esta pintura, que se llama Impresión Sol Naciente, fue la primer pintura considerada impresionista. Y les voy a explicar por qué. Fíjense que esta pintura, ¿no?, si miramos, ¿no?, podemos ver esto que yo les decía recién, este claroscuro, este detalle, la línea que define las formas muy claramente. ¿Se ve eso acá en este amanecer o no? ¿Sí o no? Bueno, les cuento. Claro, hay como podemos, sí. Exacto, porque nosotros ahora no podemos hacer este experimento, pero si nosotros nos estuviéramos frente a la pintura real, no a esta reproducción en foto, y nos fuéramos acercando mucho, terminaríamos, no podríamos distinguir las formas. Veríamos colores, ¿sí? Y fíjense cómo esta imagen, con respecto está hecha teniendo como modelo, digamos, la imagen en vivo. Ahora les voy a contar esa parte también. La imagen real.
Pero cuando nosotros miramos una imagen real donde vemos, digamos, detrás se ve un puerto, a la izquierda unas chimeneas de fábricas, después se ve un bote donde se ve que hay ahí un personaje en ese bote. Si nosotros estamos frente a esa escena, digamos, ¿nos imaginamos que la veríamos así? ¿Sí? Con ojos impresionistas la verías. Nosotros veríamos los objetos más como estamos acostumbrados a verlos fotográficamente, podríamos decir. Nosotros con nuestros ojos lo veríamos como si fuera una foto, no así. Esto es una manera muy revolucionaria. En ese momento fue una manera muy revolucionaria de encarar la pintura, donde el énfasis, digamos, estaba puesto en el uso de los colores. Y les explico cómo está hecha esta pintura. Esta pintura no es que Monet hizo un dibujo primero, así suavecito, como un bosquejo, y después fue adicionando la pintura hasta lograr esto. No, él trabajó directamente con el color, sobreponiendo pinceladas de color, ¿sí? Esto está hecho por lo que se dice juxtaponer, o sea, poner uno encima del otro, pinceladas de distintos colores. Y les explico qué pasó en ese momento. Nosotros ahí estamos en el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo donde hubo muchísimos inventos. Fue un siglo, ustedes que están en el tema de tecnología, hubo un montón de inventos, la fotografía, el ferrocarril, el cine, o sea, y así, la electricidad. Hubo una explosión de descubrimientos científicos que contribuyeron a que avanzáramos nosotros como personas, como humanos. Y acá hay un basamento, o sea, Monet se inspiró mucho en una teoría también científica que había hecho un señor llamado Chevreul, que hizo una teoría en la que él concluyó, con respecto al color, de que cuando vemos dos colores yuxtapuestos, o sea, uno encimado al otro, los colores se ven mucho más intensos que si esos mismos colores los viéramos por separado, ¿no? Supongamos acá prevalece el naranja, o sea, los cálidos y los verdes, ¿no? Si nosotros tenemos un cuadradito verde y un cuadradito naranja, vamos a identificar esos dos colores. Pero si los ponemos juntos, esos colores van a resaltar más. Entonces, los impresionistas, con Monet, que fue el precursor, lo que hicieron fue aplicar esa teoría científica, porque ellos también querían ser descubridores en ese momento, querían que la pintura evolucionara así como la técnica evolucionaba. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, acá yo puse, este es el círculo cromático que armó Chevreul para realizar esta teoría que se llama la teoría del contraste de los colores. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, acá les muestro, esta fue la primera exposición que hicieron los impresionistas. Los impresionistas, les voy a explicar, compartían algunas cosas en común, este grupo de pintores, pero no los unía, por ejemplo, una ideología política. No tenían todas las mismas ideas políticas. Pero lo que sí tenían era ganas de pintar distinto a como se venía pintando. Tenían ganas de revolucionar la pintura. ¿Y ellos dónde pusieron el ojo? Pusieron el ojo en captar la luz y el color de forma inmediata. ¿Y qué hicieron para eso? Salieron a pintar a lo que se llamó en francés plein air, al aire libre. En vez de pintar dentro de un atelier, ¿no?, como se hacía hasta el momento, lo que hicieron fue
salir a captar el color y la luz a la luz del día. Entonces lo que ellos querían captar era el instante, el momento. Y lo que más les interesaba era eso, captar el momento. Les interesaba más eso que lo que estaban pintando, que lo que tenían enfrente. ¿Se entiende? Ellos querían captar la luz, la atmósfera, el color. Y nunca, nunca, nunca hacían un boceto previo. Iban directamente a pintar con sus óleos. ¿Alguna vez habrán visto alguna imagen de un pintor pintando en el exterior que llevaba su caballete, su mochila con sus pomos de óleos? Y este fue otro descubrimiento muy importante que a ellos les facilitó hacer eso, porque hasta el momento las pinturas se manipulaban en tachos de pintura muy grandes que no se podían transportar. Y en este mismo siglo se descubrió la manera de poder dosificar las pinturas en pomos y esto hacía posible que se pudiera salir, ¿no? Bueno, la primera, perdón, la de atrás un minutito más. La primera exposición que hicieron fue esta, que la hicieron, acá no se ve tan bien al ampliar tanto la pantalla, pero ese edificio es un edificio típico del siglo XIX, donde se empezó a usar muchísimo el vidrio y el hierro. Este edificio, uno de esos pisos, ahí no se llega a ver muy bien, pero entre el anteúltimo y el último piso dice Nadar. Ahí. Bueno, Nadar fue el fotógrafo más influyente de esa época. Pensemos que en 1839 se había descubierto la fotografía y eso revolucionó todo también. Y Nadar fue también un fotógrafo muy interesante porque él hacía retratos de las personas sin usar ningún tipo de artificio. Solo era el retratado con sus rasgos, ¿no? Él trataba de comunicar su manera de ser, lo que se dice la psicología del personaje, y nada más. Y cuando Nadar se mudó a otro estudio fotográfico, ellos pudieron hacer esa exposición ahí. Ahora, les cuento, fueron muy criticados. ¿Por qué? Porque salían de todo, digamos lo que se llama canon dentro del arte, salían de todo lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Era algo rarísimo ver este tipo de pinturas. Con lo cual, en París hubo siempre un salón de pintura donde había que mandar las pinturas y había un jurado que decidía quiénes entraban en esa exposición y quiénes no, y ellos eran rechazados, por supuesto, porque decían que eso no era la manera de pintar, ¿no? Estaba todo el mundo muy acostumbrado a una pintura clásica de mucho detalle, del uso de la perspectiva. Y al hacer esta exposición hubo un crítico que, para burlarse de ellos, dijo, esto no es pintura, esto parecen impresiones. Y ellos, en vez de ofenderse, se lo tomaron como nombre. Y desde ahí empezaron a ser los impresionistas. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá lo vemos a Monet en el jardín de su casa, que es en una ciudad que se llama Giverny. Es muy, muy impresionante ver su jardín, su casa. Bueno, a ver, seguimos, una más. Acá lo tenemos a Monet. Nosotros ahora nos vamos a centrar en ver solamente una gran obra que él hizo, que fue las pinturas de los nenúfares, ¿no? Que son esas plantas, ¿habrán visto esas plantas acuáticas de hojas redondas que sacan esas flores divinas? Él en su jardín tenía un estanque propio, lleno de nenúfares. Y él se obsesionó con pintar esos nenúfares, con captar, más que los nenúfares, captar eso que les decía antes, la luz, la atmósfera, el color. Y acá lo tenemos a Monet frente al estanque y acá a la derecha, ya muy mayor,
cuando él ya, ahora lo vamos a ver, había terminado 8 grandes paneles, hizo unos paneles gigantes donde pintó los nenúfares, que tienen como 2 metros de alto y tienen diferentes anchos. Sigamos una más, a ver. Acá lo ven. Y ahora vamos a hablar de cómo... Fíjense, en pintura se habla cuando nosotros en una pintura no podemos reconocer una figura, o sea, una persona, un edificio o lo que sea, se dice que es una pintura abstracta, ¿sí? Porque no podemos reconocer en ella ninguna figura. Al contrario, la pintura, donde sí reconocemos personajes, edificios y demás, es pintura figurativa. Y Monet entonces fue el precursor de la pintura abstracta, porque fíjense cómo él llegó a pintar el estanque. Es realmente una explosión, podríamos decir, de colores, ¿no? Más que nada. Bueno, podemos seguir. Acá tenemos otro panel. Esto es inmenso, es realmente inmenso. Y ahora vamos a ver cómo está dispuesto. A ver la siguiente. Aquí tenemos un acercamiento. ¿Ven? Esto es lo que les decía. Acá sí podemos, sabiendo que se trata de las nenúfares, acá podemos reconocer, ¿no? Las flores, las hojas, el agua, ¿no? Pero igual veamos cómo parece que está todo en una misma importancia, por decirlo de alguna manera. No hay una flor que es más importante que la otra, sino que hay como un fluir ahí, ¿no? Como una integración fluida. Y fíjense que esto no tiene principio ni final, ¿no? No hay un final. Esto se nos puede extender en la cabeza nuestra así como infinitamente. A ver la siguiente. Este es un poco más realista, ¿ven? Un poquito más. Las flores tienen un poco más de detalle. Pero él era tal su obsesión que él las pintaba una y otra y otra y otra vez, y como en un afán de encontrar algo que parecía que no encontraba, ¿no? Que no lo llegaba a encontrar, que no quedaba satisfecho, no quedaba feliz, y seguía pintando. A ver la próxima. Aquí otra más. Esta es una de mis favoritas. Bueno, sí, perfecto, no, pero sigamos porque así adelantamos un poquito. Les quería mostrar, este edificio se llama la Orangerie. Es un edificio muy antiguo, ubicado en París, que en otro tiempo se llama la Orangerie porque era un vivero de naranjos. La naranja era una fruta muy preciada en Europa en cierta época. Y ahí se cultivaban y se cuidaban los naranjos. La Orangerie después se transformó en un edificio público, en un edificio dedicado a la cultura y al arte. Y ahí fue donde se instalaron las pinturas estas monumentales que les digo de los nenúfares. A ver, seguimos una más. Bueno, esa foto que veíamos antes es una foto antigua y esta es una foto actual de la Orangerie. Lo que tiene de particular la Orangerie, que eso fue algo que Monet pidió él como condición para exponer estos paneles, que el lugar tuviera entrada de luz natural, lo cual también fue una cosa rarísima. Porque en los museos, justamente lo que se trata es que las obras, las pinturas no reciban luz natural, porque eso con el tiempo las deteriora. Pero él quería reproducir lo más fielmente la experiencia que él tenía con esas nenúfares. Sigamos una más. Bueno, esta es una foto de cuando fue inaugurado.
les cuento, lamentablemente los paneles de los nenúfares fueron inaugurados meses después del fallecimiento de Monet. Monet las donó al Estado. En principio él iba a donar solamente 2 paneles y le pidieron que si podía donar todos. Él decía que siempre que sí, pero era como que le costaba desprenderse. Por más que había decidido, y les cuento por qué había decidido donarlo, lo había decidido donar por una cuestión de que había terminado la guerra en el 18 y él, como una ofrenda de paz, quería donar los nenúfares al Estado. Fíjense, lo llamativo de esto es, primero, los que les decía, la entrada de luz natural. Y otra cosa llamativa es que las 2 salas donde están expuestos son circulares y se conectan. Y si no sé si ustedes conocen el símbolo de infinito, ¿sí? Si uno recorre estas 2 salas, es como recorrer un infinito. Y al mismo tiempo, lo que él quería era que el espectador, los visitantes, se sintieran envueltos en toda esa atmósfera. A ver, una más. Esta es más actual. Es realmente muy, muy impactante. Les voy a contar, ¿ven la entrada de luz ahí, la claraboya arriba? El techo transparente. Les voy a contar que lo que pasó fue que cuando se instalaron los paneles, se instaló toda esta belleza en 1927, lo que estaba pasando era que el arte ya había hecho un camino más y a principios del siglo XX habían aparecido las vanguardias, que fueron muy importantes y llevaron la pintura y el arte un paso más allá. Entonces, tanto la crítica como el público ya no estaban tan interesados en esto, porque, a ver, como en todo, es como que hubiera pasado de moda, ¿se entiende? En el momento que se instaló. Con lo cual, el devenir de las nenúfares, digamos, hoy por hoy están perfectamente exhibidas, bien como lo pidió Monet, pero pasó por circunstancias en las que incluso se pusieron paneles delante de las pinturas para hacer otras muestras de otras pinturas. En un momento hubo reformas en la orangería y se tapó la entrada de luz, con lo cual hubo un tiempo en que se perdió esto, que era tan novedoso, tan impactante. Pero finalmente en el 2006, hace unos cuantos años ya, se volvió a poner todo como había pedido Monet. Podemos seguir la siguiente. Bueno, acá fíjense, es lo que quería esto, ¿no? Dar la idea de un todo sin fin, de un horizonte, de entrar como en un estado de calma y de meditación, ¿no? Eso era lo que él quería. Fíjense que incluso el banco, que está ahí para que uno se siente tranquilo y pueda contemplar todo el tiempo que quiera. Ahora, esta foto, les digo, es bastante irreal, porque en general está lleno de gente y ese banco está permanentemente ocupado, pero ese era lo que él quería. Bueno, hoy por hoy esto está puesto así. Bueno, seguimos. Otra imagen más para darnos una idea. Fíjense la longitud de esos paneles y que son de la altura de una persona, ya de por sí, y tienen todo. O sea, es como que él se adelantó, porque ahora, hoy por hoy, tenemos obras de arte que se llaman inmersivas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que uno recorre la obra y se siente como envuelto por la obra.
Eso hoy por hoy en el arte contemporáneo es muy común, pero en esa época no, y él lo que hizo fue eso un poco, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, aquí una foto, fíjense lo que es su casa en Giverny. Acá podemos seguir pasando. La próxima. La próxima. Fíjense, esos son todos tulipanes. Ahora, sí, la próxima, gracias. Fíjense, este es el estanque, ese puentecito, a él le gustaba muchísimo el arte japonés. Y en ese momento, en Europa llegaban muchas cosas ya de Japón. Y se hizo construir ese puentecito estilo japonés. Él coleccionaba estampas japonesas. Hay mucho de japonés, de Japón también en su obra. Bueno, una más. Fíjense lo que es el estanque, ¿no? A ver otra. El puentecito más de cerca. Ahí se ven algunas nenúfares. A ver otra. Fíjense, esto en primavera el puente se llena de glicinas. Otra más. Y acá sí vemos los nenúfares. Sin flor en este momento del año se ven que sacaron la fotografía. Otra más. Esta es una de época. Esta es una foto de ese momento, que seguramente está coloreada, porque en ese momento no existía la fotografía a color. Otra más. Bueno, y ahí vemos los nenúfares en todo su esplendor. Otra más. Bueno, estas son flores del jardín. Sí, la siguiente. Fíjense el tamaño de esa flor, ¿no? Yo puse ahí Bueno, esta es la entrada principal, llena de flores, tacos de reina, dalias. ¿Otra más? ¿Otra? Bueno, como verán, es un auténtico paraíso. Esta casa que ahora es museo, ¿eh? Es un museo que se puede visitar. Se puede visitar los jardines y se puede visitar el interior de la casa. ¿Y otra más? Bueno, acá tenemos, fíjense, la cocina que está conservada tal cual, con los colores y demás. Otra más. La siguiente. Este es el comedor, fíjense qué belleza, todo en amarillo, que era un color muy significativo dentro del impresionismo. La siguiente. Bueno, y acá llegamos, este es su cuaderno de recetas. Una foto de su cuaderno de recetas. A ver la siguiente. Bueno, esta es una foto que saqué yo con el libro. La siguiente. Bueno, a la izquierda, esa torta fue la que yo elegí. Esa torta se llama torta verde verde y era la torta favorita de Monet para sus cumpleaños. En la pandemia, yo ya venía cocinando de antes y tenía muchas ganas de hacer tortas a base de plantas, sin usar nada de origen animal. O sea, me fascinaba la idea de decir, ¿puedo hacer una torta solamente usando ingredientes que vienen de plantas? Y yo dije, estaría bueno hacerla de Monet a partir de plantas, porque tenía todo el sentido, ¿no? Como convertir un poco ese jardín en algo comestible, se me ocurrió a mí. Bueno, y entonces empecé a buscar recetas que pudieran, por un lado, suplantar los ingredientes de la torta original, que por supuesto llevaba huevos, manteca, y finalmente, gracias a otras recetas de otros artistas, fui combinando y llegué a hacer una torta
de pistacho, porque lleva pistachos. ¿Conocen los pistachos? Es un fruto seco que tiene un color verdecito, claro, que es un color muy afín a la pintura a las pinturas de Monet. Y bueno, esa fue una de las que hice. La siguiente, bueno, ahí hay otra. Y otra cosa que yo quise incorporar en este rescatar las recetas de Monet era usar flores frescas, pero que fueran comestibles. Entonces, bueno, hice una pequeña investigación sobre qué flores son comestibles. Y otra cosa es en qué condiciones tienen que estar esas flores para que puedan ser comestibles, ¿no? O sea, tienen que ser cultivadas de una manera cuidada, sin agrotóxicos, sin veneno, sin nada raro para que se puedan comer. A ver si hay otra más, creo que esta era es la última. Bueno, y no sé si me olvidé de decir, estamos ya en el horario, ¿no? Bueno, les muestro y se los paso para que los vean. A partir de la torta, a su vez, yo hice un libro donde los protagonistas son mi madre y la torta. Es un relato corto y además tiene unas imágenes. Y bueno, aprendí a encuadernar y a hacer libros a mano y bueno, hice este librito que se llama La Mácula. Se los paso para que lo vean. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se aburrieron? Capaz quieren comer la torta, ya les voy. ¿Eh? ¿Con qué pintaba? Pintaba con óleos. Con óleo que, ya que estás, te digo, justamente el óleo seca muy despacito. Los pintores hoy por hoy, muchos usan acrílico. El acrílico seca enseguida. Y bueno, eso fíjense que al ser una pintura tan rápida que la hacía al aire libre, se complicaba por ahí un poquito más el uso del óleo. Lo que no tengo es un cuchillito. Bueno. Ahí se lo paso. Bueno, a Erika. Acá tengo uno más, si quieren ver. Preguntaban, Viviana, ¿cómo es el tema del bizcochuelo? Bueno, les cuento. Este bizcochuelo está hecho, como les decía, a base de plantas. Entonces, está hecho con leche vegetal, en este caso es leche de almendra. No utilizo huevo, lo que utilizo hay unas semillitas que se llaman semillas de lino, que a lo mejor las conocen. Las semillitas de lino tienen una característica muy interesante. Cuando uno las remoja, las deja unos minutitos en agua, se pone como gelatinosa el agua. Y eso sirve para reemplazar el huevo, porque tiene esa propiedad de lo que se llama aglutinante, ¿no? El huevo lo que hace, ¿no? Vieron que el huevo también es elástico, es sobre todo la clara. El huevo lo que hace es unir los ingredientes y acá no lo tenemos. Entonces, con las semillas, hay otras maneras de reemplazar el huevo, pero con las semillas, esa es la forma que yo uso, con las semillas de lino remojadas en agua. Y después, ¿qué más lleva? Lleva pistachos picados, lleva un poco de jugo de limón, lleva aceite vegetal, o sea, aceite de girasol. Se puede usar otro tipo de materias grasas también. Se puede usar aceite de coco, se puede fabricar también una manteca que se llama vegana, que está de aspecto es muy parecida a la manteca que conocemos, pero está hecha a base de plantas.
¿Y qué más? Y harina orgánica, yo trato de usar harina orgánica. Y después lo que lleva, yo no uso colorantes artificiales, yo uso pigmentos de plantas. En este caso, como la torta es verde, uso pigmento de espinaca, que no le aporta el sabor de la espinaca, pero sí le da el color. Seguramente no es que van a ir y van a encontrar flores y van a hacer algo, ¿no? Todo tiene un proceso y hay flores determinadas, digamos, Sí, que se pueden por usar, supuesto, ¿no? por supuesto. Así Por que eso bueno, les explicaba. sí, porque es importante eso. Hay flores que pueden ser tóxicas, hay que informarse, hay que estudiar un poquito. No levantar flores que estén próximas a los animales, porque bueno, pueden estar contaminadas con heces, con orina, en fin. Hay que ser cuidadosos.